Y precisamente a quienes están haciendo su arribo a este auditorio del Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza, queremos solicitar de manera muy especial sus teléfonos celulares. Sean tan amables, aplicarlos en modo de silencio. Y por supuesto, amables amigos, saludando con muchísimo gusto a nuestros amigos que nos escuchan y nos sintonizan a través de la página de YouTube, la página oficial, y por supuesto de la página oficial de Facebook de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y del Museo Interactivo Papagayo. Damas y caballeros, una vez más agradeciendo a todos ustedes que amablemente nos estén acompañando, daremos paso para presentar a las personalidades que amablemente estarán integrando esta mesa redonda. Reiteramos y repetimos a todos ustedes el tema que estarán disertando: museos responsables, cambio climático y sustentabilidad. Vamos a agradecer primeramente, destacada investigadora, profesora de carrera de la Facultad de Ciencias de la UNAM, ha presidido el Instituto Nacional de Ecología, además de haber participado en la Secretaría de Medio Ambiente, conocida de todos nuestros asistentes. Agradecemos la entusiasta participación de la maestra Julia Carabias. Bienvenida. Biólogo por la Facultad de Ciencias de la UNAM. En su momento designado por la Junta de Gobierno de la UNAM como director del Instituto de Ecología de la máxima casa de estudios en nuestro país. A partir de este año, nombrado director general de divulgación de ciencia de la UNAM, proyecto universitario al que pertenecen la revista Cómo Ves y los Museos de la Luz y Universum. Bienvenido a esta su casa, doctor César Domínguez. Por supuesto, lo podemos mencionar como una personalidad ya de casa, orgullosamente podemos decir, integrándose a la familia Juchimán, sociólogo por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, doctor en Historia en París, Francia, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y desde el 2012 director fundador del Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad en el Sureste. Es el doctor Rafael Loyola. Bienvenido. Cederemos el uso de la voz para que lleve la dinámica de nuestra mesa, además de mencionar, amables amigos, el formato con el cual llevaremos a cabo la sesión de preguntas. De igual manera, destacado profesor investigador, a quien agradecemos su entusiasta participación en esta mesa redonda, el doctor Enrique Martínez Meyer. Bienvenido. Buenos días. Buenos días a todos, les agradecemos muchísimo su presencia. Gracias a los organizadores del evento, Gloria, y a todos los organizadores. Pues estamos aquí muy contentos porque tenemos grandes personalidades en esta mesa redonda para hablar sobre cambio climático, sustentabilidad y el papel que juegan los museos, particular de ciencia y tecnología, en todo este proceso. Vamos a comenzar primero con la proyección de un video para ponerlos en el contexto del tema de cambio climático y posteriormente con la participación de nuestros panelistas. El video, por favor. El clima es un conjunto de factores del ambiente que están relacionados unos con otros. Desde hace varias décadas lo que está ocurriendo en el planeta es que la temperatura se ha venido elevando poquito a poquito en las últimas 7 décadas. Las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera han aumentado debido a las actividades humanas. Esto produce entonces un cambio en la temperatura atmosférica y por ende en la superficie terrestre, que está produciendo otros cambios en todo el sistema terrestre. Se hacen proyecciones sobre la temperatura de precipitación, por ejemplo,
Y en el caso de México sabemos que la temperatura incrementará y la precipitación disminuirá en términos climatológicos. Si nos ubicamos en 1870, cuando la temperatura promedio de la Tierra era de 15.5 grados y las partes por millón de dióxido de carbono eran 288, vamos a ubicarnos en el año 2017 y vamos a observar cómo ese color azul que había en un principio ha desaparecido ya casi por completo. En 1870 la temperatura promedio de la Tierra era de 15.5 grados. El 2017 registra una temperatura promedio global de 16.25 grados aproximadamente y hemos sobrepasado las 400 partes por millón de dióxido de carbono. El cambio en el clima se manifiesta de diferentes formas y una de ellas son los que se llaman eventos extremos. Pueden ser, por ejemplo, ondas de calor, ondas de frío, que pueden provocar directamente consecuencias en la salud de la población que lo sufre. En términos de desastres naturales, ¿no? De lluvias torrenciales o de vientos muy fuertes, puede causar destrozos en las zonas urbanas y en las zonas rurales, inundaciones, deslaves. Con los cambios en los regímenes de lluvias y de temperatura, algunas especies de las que dependemos se pueden ver afectadas. Algunos cultivos, por ejemplo, en algunas zonas pueden ya no dar el mismo rendimiento. Algunas especies que transmiten enfermedades que se llaman de vectores, por ejemplo los mosquitos, son especies adaptadas a calor y humedad. En sitios en donde no había mosquitos y se está haciendo más caliente, ya está habiendo brotes de ese tipo de enfermedades, de dengue en particular. Los efectos de cambio climático, los impactos de cambio climático se reflejarán en todo el sistema terrestre y por ende en la población humana. Ahí tendremos también un impacto social. Las poblaciones más vulnerables son las que van a reflejar estos impactos. Por ejemplo, en el caso del sector salud o cuando venga una onda de calor muy intensa, la población más vulnerable son adultos mayores y niños. Por otro lado, hay poblaciones más vulnerables que están en la pobreza o marginadas, que debido a cambios biofísicos en su entorno tendrán que desplazarse del lugar donde viven. Esto llevará entonces a grandes migraciones. El cambio climático ya tiene su inercia. Aun si nosotros cortáramos de tajo, que es imposible, pero si nos pusiéramos en ese escenario, el cambio climático continuaría por décadas. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es hacernos a la idea de que el clima está cambiando y tratar de responder lo más rápidamente posible a esos cambios. Y para eso sirve la ciencia y la tecnología. Nos permiten, por un lado, entender el fenómeno y cuando tenemos un nivel de entendimiento suficiente podemos predecir la dirección de cambio. Podemos tomar previsiones al respecto. El tema de cambio climático se ha llevado a los gobiernos, o sea, a políticas públicas de hace varios años. Los gobiernos están adoptando dentro de su política pública el tema de cambio climático y están generando acciones de adaptación y mitigación. A veces no es posible hacer una buena implementación de estas acciones y se quedan en documentos. Para atacar el cambio climático, pues lo que hay que hacer es reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero. Todas las actividades que impliquen emisiones de gases, por ejemplo el uso del automóvil, la generación de energía o la industria que también emite una buena cantidad de gases de efecto invernadero a la atmósfera, todo lo que implique ahorro de energía ayuda a combatir el cambio climático. El uso de energías renovables como alternativa sustentable se plantea como una buena alternativa para la mitigación de gases de efecto invernadero a la atmósfera, que es una de las principales causas del cambio climático. Actualmente en nuestro país estamos en una transición energética donde estamos incrementando nuestro parque de generación a centrales eléctricas con base a fuentes limpias, en las cuales se incluyen energías renovables tales como la eólica, solar, biomasa, así como también otras fuentes consideradas limpias como la cogeneración. A nivel internacional existen muchas estrategias ya
para mitigar, adaptarnos al cambio climático. Se está trabajando mucho en la política pública con respecto al cambio climático, pero realmente esto nunca va a funcionar si realmente la sociedad no está educada, si no conoce perfectamente qué es el proceso del cambio climático, si no comprenden de qué manera nosotros intervenimos en estos procesos naturales. La educación ambiental, sin duda alguna, es base fundamental de todas las estrategias que se tienen en la actualidad, porque es el trabajo directo con la sociedad, el trabajo directo incluso con los tomadores de decisiones. Si nosotros tomamos acciones a nivel individual o a nivel organizado o a nivel gobierno orientados hacia la sustentabilidad, en donde los fundamentos son que haya un desarrollo económico y sostenido, que haya un desarrollo social saludable y que no sea a costa de los recursos naturales, sino que haya una política de conservación de los recursos naturales, y todo eso lo podemos juntar. Entonces estamos en el camino de afrontar de mejor manera el cambio climático. Bueno, les platico cómo va a ser la dinámica de esta mesa redonda. Cada uno de nuestros invitados va a presentarnos algunas ideas que den el contexto del tema de los museos responsables en cambio climático y sustentabilidad. Posteriormente, pues tendremos una serie de reflexiones y de discusión con los panelistas, y habrá un tiempo para interactuar con ustedes por medio de preguntas que les voy a pedir que las hagan por escrito conforme vaya desarrollándose la mesa redonda, para que me las pasen a mí y yo se las haga a los panelistas y podamos interactuar de esa manera. Entonces, vamos a comenzar con la intervención del doctor César Domínguez, que nos va a hablar sobre el contexto de la crisis ambiental en la que nos encontramos actualmente y los principios de la sostenibilidad. Doctor Domínguez, por favor. Bueno, muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes y muchas gracias por la invitación. Y me pidieron que yo hablara, y tiene que ser así como lo voy a decir, un poco sobre el asunto el concepto de sostenibilidad y las implicaciones que tiene, y voy a hacerlo de manera muy general, porque después en la segunda parte, es que lo siento aquí en la cabeza, en la segunda parte vamos a hablar más de la relación con los museos. No se hagan muchas bolas, van a ver que yo uso mucho este término sostenibilidad y también se usa generalmente el de sustentabilidad. No le hagan mucho caso a eso, creo que ni siquiera merita una discusión. Y de lo que yo quiero hablarles ahora es, y créanme que no estoy hablando de religión, de paraísos. Ajá. Y voy a empezar con la siguiente, por favor. Esa. Y nada más lo pongo como ejemplo, pero piensen ustedes que México está lleno de esos paraísos, sobre todo si nos remontamos unos años para atrás. Piensen ustedes en el famoso, no lo sé decir en náhuatl, así que lo voy a decir en español plano, México Tenochtitlan. Y recuerden ustedes que la traducción de eso es, al menos una de las interpretaciones, el ombligo de la luna, que me parece realmente muy evocativo. Y imagínense ustedes que es una representación de lo que hubiera sido el México Tenochtitlan cuando lo vio Cortés desde Paso de Cortés, y está reseñado por Bernal Díaz del Castillo. Entonces, pues simplemente habló, y esa es la palabra que usó, de un paraíso. La siguiente. Unos años después, ya cuando la conquista ocurrió en 1524, la Ciudad de México había empezado a cambiar, y se imaginan ustedes, derrumbaron los templos y empezaron a construir los primeros edificios coloniales. La siguiente. Todavía en 1840, a principios del siglo XX, México, la Ciudad de México, el Valle de México, se veía una cosa como esto, que la verdad retrató magistralmente Velasco. Y vean ustedes, se veían los volcanes. Cuando yo era niño, desde mi casa todavía se veían los volcanes.
ahora es un acontecimiento cuando vemos los volcanes desde la Ciudad de México. Vean ustedes la cantidad de espacio libre. La siguiente, por favor. Me voy a ir más o menos rápido acá. La siguiente. Había lagos, 1800, finales de 1800. La siguiente. Vean ustedes la ciudad, vean ustedes los lagos, los volcanes. La siguiente. Y estábamos hablando entonces del paraíso terrenal, ¿verdad? Aquí tenemos una representación de 1600 de lo que tenemos todos en esta idea del paraíso terrenal, una idea muy romántica, lleno de animales, el agua está fluyendo, es transparente. Entonces esa es la idea que tenemos de naturaleza. La siguiente. Piensen ustedes lo que les decía al principio, el Valle de México en realidad era un paraíso. No es casual que la gente, que nuestros ancestros se hayan establecido ahí, es decir, era un lugar realmente privilegiado. Tenía un clima que es maravilloso, que sigue siendo maravilloso a pesar de todo lo contaminado que está, un ambiente lacustre con 1000 oportunidades para conseguir recursos. Se sabe que hay 6000 años de ocupación en ese valle y asentamientos permanentes desde 1700 antes de Cristo. Entonces ese es un valle que ha sido intensivamente usado desde tiempos históricos. La siguiente. Créanme que sí les voy a hablar de sostenibilidad, Pero quiero que empiecen a ver esta serie de récords que tiene el Valle de México, que es muy impresionante. Alrededor de comienzos de nuestra era, Texcoco ya tenía 3100 habitantes. En el año 650, Teotihuacán alcanzó una población de 100,000 habitantes y en su momento fue la ciudad más poblada del mundo. Tenochtitlán se funda en 1356 y para el siglo XV otra vez teníamos el récord de la ciudad más poblada del mundo. En la conquista 1521 tenemos eufemísticamente llamado encuentro de dos mundos, y lo que ocurre es que cambia una tradición lacustre en el valle a una cosa distinta. Años y años, generaciones y generaciones, de gente que estaba acostumbrada a vivir en un ambiente lacustre, de pronto cambió radicalmente y entonces empieza la urbanización. Y con eso viene también este problema de las grandes inundaciones. No lo dije antes, pero me hubiera gustado mostrarles, los mexicas tenían realmente un conocimiento muy profundo del agua. Acuérdense ustedes que construyeron esta estructura muy grande que separaba el agua salobre del agua dulce, tenían los pasos, tenían las chinampas, es decir, tenían tecnología que era apropiada para vivir en un ambiente lacustre. En 1607 empieza la primera, no sé si la primera, pero digamos uno de los grandes errores, las primeras obras de drenaje del lago de Texcoco, es decir, tener el agua era un problema, había que sacarla del valle. Y acuérdense ustedes que eso todavía no para y todavía se habla de, ayer estaban en el radio hablando de estas grandes obras que pronto se van a terminar, que van a terminar de sacar el agua de la Ciudad de México. Y tenemos una enorme expansión de la ciudad. La siguiente, por favor. Entre 1629 y 1633 ocurre una de las peores inundaciones de la Ciudad de México. Se murieron 30,000 personas, pero fíjense, principalmente indígenas, que es una cosa que quiero resaltar. Los que pudieron abandonaron la ciudad, los que se murieron fue los que no lo pudieron hacer, se quedaron ahí y murieron, y hubo una reducción de 20,000 habitantes a solamente 400 en la ciudad. Es decir, una de las primeras consecuencias de decisiones mal tomadas. Es decir, construir una ciudad donde no se podía construir una ciudad y luego pensar, fíjense, es una cosa muy interesante, que con tecnología, que en este momento la tecnología era drenaje, se podían resolver todos esos problemas ambientales que en realidad son falta de planeación y falta de visión de largo plazo. La siguiente, por favor. Y llegamos pues a esta, ¿no? Al Valle de México. Esta fotografía no es muy reciente, 2014, con una densidad de 100,000 habitantes por kilómetros cuadrados. Es una locura. Y ayer tenemos muchos ejemplos de lo que es la locura de la Ciudad de México. Ahora, simplemente quiero que hagan esta reflexión. Ese paraíso, el Valle de México, se repite por todos lados en el país, en México. Se los dije al principio. Yo creo que otro ejemplo patente de esto, pues es aquí, Villahermosa y el estado completo de Tabasco. Falta de planeación, y lo voy a decir así,
un rosario de malas decisiones, un rosario encadenado de malas decisiones, que nos llevan a una situación como la que estamos viendo. Acuérdense que un presidente se le ocurrió que había que hacer una Comisión Nacional de Desmontes. ¿Y dónde creen que operó con mucho entusiasmo? En Tabasco. Había bulldozers con cadenas arrasando la selva porque había que convertir, había que hacer la tierra útil. Entonces, este concepto de utilidad yo creo que ha sido realmente muy dañino para el desarrollo. La siguiente, por favor. Entonces, la pregunta es, ¿eso es el desarrollo? ¿Eso es lo que queremos como desarrollo? La siguiente, y les voy a dar una serie de ejemplos de las consecuencias de ese modelo de desarrollo. Esta es una proyección de la Ciudad de México, del crecimiento de la Ciudad de México a 2020. O sea, ya les enseñé la foto de hace unos años, y vean ustedes cuál es la proyección de crecimiento. Desafortunadamente, cuando se hizo esa proyección, no estaba todavía incluido el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que va a detonar el crecimiento, que va a detonar el desarrollo. Entonces, pues simplemente se va a juntar Toluca, Pachuca, y aquí no pusieron Cuernavaca, pero ustedes se pueden imaginar lo que va a ocurrir. La siguiente, me voy a ir muy rápido acá, Otro ejemplo, ya no de la Ciudad de México, la región de los Tuxtlas, que si ustedes la conocen realmente es una maravilla y tiene un tipo de vegetación que es muy parecido al que había aquí. Aquí ya queda bastante poco de eso. Tenemos la proyección de 67 a 92 y vean ustedes que en 92 la situación estaba bastante mal y mejor no se imaginen cuál es la situación en el 2017. La siguiente. Estos son datos más nuevos, la tasa de deforestación de 2000 a 2007. Todo lo que se ve con rojitos es malo. Entonces vean ustedes. No sé si ustedes ven que Tabasco prácticamente no tiene colorcito. ¿Y por qué no tiene? Porque ya no había nada que remover antes del 2000. La siguiente. La verdad es muy impresionante, vean lo que dice acá. Los peores 20 países ordenados por el indicador ambiental compuesto. Ese indicador ambiental compuesto es un índice que está compuesto de todas estas. Densidad de población, tasa de crecimiento, gobernanza, Producto Interno Bruto, pérdida de bosques, conversión de hábitats naturales, captura de especies marinas, uso de fertilizantes, contaminación de agua, especies en peligro, emisiones de carbono. México es el 6º peor país en ese índice y es un artículo relativamente reciente. Entonces, digamos que no lo hemos hecho muy bien con el asunto del desarrollo, ¿verdad? La siguiente. Lista de los 10 países con mayor número de especies de mamíferos amenazadas en el mundo. México tiene 529, 101 están en algún tipo de riesgo. La siguiente. La tasa de extinción, ni me voy a detener mucho, simplemente vean ustedes cómo las curvas de pronto se aceleran, tiene que ver con los últimos años, que tampoco son tantos, y se estima que una estimación conservadora de la tasa de extinción de este tiempo con lo anterior es 100 veces más alta, la más estimadora que tenemos. La siguiente. Está bien, hemos destruido el ambiente, pero resulta que la gente está mejor, ¿verdad? Supuestamente. Es una medida del ingreso per cápita en los hogares, de cómo ha crecido ese ingreso, y vean ustedes, está relacionada con la desigualdad. ¿Eso qué quiere decir? Conforme ha crecido el promedio de ingreso per cápita, ha aumentado la desigualdad, lo cual quiere decir que los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Entonces tampoco estamos haciéndolo bien por ahí. La siguiente, esto es a nivel mundial, Es otra manera de representarlo, cómo está la desigualdad a nivel mundial. Y vean ustedes, los rojitos otra vez no son muy buenos y México, la verdad, no califica muy bien aquí. La siguiente. Me gusta mucho esta lámina porque es una estimación. ¿Se acuerdan ustedes del derrame que hubo en el Golfo, aquel derrame muy famoso de British Petroleum? Entonces, esta estimación está hecha para esa compañía. ¿Por qué le confío a la estimación de una compañía? Porque si no la hacen bien, en realidad pierden dinero. Entonces, ponen mucho cuidado en hacer las cosas bien en este sentido, no en otros. Y cuando hacen eso, simplemente quiero que vean algunos detalles que son importantes. El crecimiento en la demanda de energía de 2010 a 2030. La otra cosa que es importante, la demanda de energía de India y China, que desde el 11% en 90 a 34% en el 2030, es decir, estos países que tienen estas tasas de desarrollo, que todo el mundo quiere crecer a esas tasas, resulta que tienen una demanda sobre el ambiente realmente tremenda.
La otra es, esta podría parecer buena noticia, el uso de energías renovables se está incrementando 8% anual, pero cuando uno se fija en la proyección para 2030, vean ustedes que todavía alrededor del 80% de la energía que se va a usar en ese año, en 2030, tiene que ver con derivados del petróleo. Entonces, tampoco parece que lo estemos haciendo muy bien, por más que estemos tratando de incrementar el uso de energías renovables. La siguiente. Y bueno, ya saben ustedes, este es el último reporte del IPCC. Y vean ustedes el cambio en la temperatura promedio, si es rojo es malo. El cambio en la precipitación, si es azul, quiere decir que está aumentando y en algunos casos ese aumento, por ejemplo, ustedes saben que una de las predicciones de estas para México es que el norte de México va a ser más seco y el sur va a ser más húmedo. Entonces estamos simplemente agravando las situaciones que ya tenemos de por sí en el país. Y el cambio en el nivel del mar, y estas son malísimas noticias para Yucatán, yo ya no lo voy a ver, pero se espera que en el 2100, si las cosas siguen como siguen, el aumento podría ser de hasta 8 metros. Es una cosa que acaba de salir. No sé si ustedes vieron las fotografías de la placa de hielo que se desprendió en la Antártida, que es una cosa realmente de locura. La siguiente. Casi acabo. La población, en este momento andamos ahí alrededor de 7,000 millones, para 2050 se calculan 9,000. En este momento hay 1,040,000 de personas, 1,040,000, ¿lo estoy diciendo bien? Sí, 7,000, 1,040,000 millones de personas, sí, que tienen hambre crónica. Es decir, ya tenemos problemas, imagínense lo que significa producir la comida para tanta gente. El CO2 atmosférico, ya le dijeron en el video, en los últimos 400,000 años ha aumentado por arriba, de 400,000 partes por millón. La temperatura promedio del planeta ha aumentado 1.1 grados centígrados en el último siglo. Eso tiene consecuencias enormes, enormes en muchísimas cosas. La intensidad, el incremento en la intensidad de fenómenos naturales, simplemente vean lo que está pasando justo ahora en Houston, lo que acaba de pasar hace unos días, en lugares donde prácticamente no habían experimentado este tipo de fenómenos. La conversión del paisaje, este dato a mí me sorprende. Los humanos, una sola especie de todas las que habitan el planeta, consume entre 20 y 25% de la productividad primaria neta del planeta. Suena como versito, pero es la verdad, ¿no? Imagínense, nosotros solos consumimos 25% de la energía que se produce en todo el planeta, de la productividad primaria. Y las extinciones, ya se los había dicho, tasas 100 veces más altas que las que se habían experimentado históricamente. La siguiente. Bueno, entonces, ¿qué? Parece que no estamos haciéndolo muy bien con el desarrollo, y una de las alternativas, o una alternativa muy plausible, la siguiente por favor, perdón, estoy adelantando, esta transparencia es muy importante. El desarrollo que hemos tenido, sí es cierto, han mejorado un montón de cosas cuando uno ve los promedios. Si uno ve los promedios, la cosa no está tan mal, pero ¿quién paga los costos del desarrollo y quién disfruta los beneficios? Esa es una cosa importantísima. ¿Quién los paga? Otras especies, el ambiente, los pobres, los grupos vulnerables, mujeres, niños, ancianos, y se pueden agregar todavía más. Y es muy importante, las nuevas generaciones. Entonces, algo tenemos que hacer si somos responsables con nosotros mismos, si somos responsables con la sociedad, si somos responsables con el planeta. La siguiente. Entonces, esta idea de sostenibilidad nace de una reunión de la ONU y en esencia quiere decir que nos tenemos que preocupar por satisfacer nuestras necesidades actuales y además asegurarnos de que ocurra para las generaciones futuras. Y eso con algunos componentes que son muy importantes: la conservación de los sistemas de soporte de vida en la Tierra. Vean que en cierto sentido, y es una cosa que creo que podemos comentar después, tiene que ver con esta idea utilitaria, una idea antropocéntrica. Entonces a mí me gustaría que en algún momento abriéramos un poco la discusión con esto, porque probablemente hay otros argumentos, no nada más de cómo nos sirve, sino probablemente argumentos éticos, si nosotros tenemos ese derecho sobre el resto de la vida en el planeta. La siguiente. Y les decía, la sostenibilidad tiene estos tres ejes: hay que cuidar el eje económico, el eje social y el eje ambiental, y digamos que la idea es que hay una intersección venturosa
entre esos tres. Si ustedes se fijan, el énfasis más fuerte del desarrollo hasta ahora ha sido en lo económico y mucho menos en lo social y prácticamente nada en lo ambiental. La siguiente. Ahora, esto tiene implicaciones que son realmente muy importantes. La primera, los científicos no nos deberíamos considerar como una entelequia que está aislada en una especie de capelo de vidrio del resto de la sociedad. Eso quiere decir que tenemos responsabilidad sobre el conocimiento y cómo se usa, que es una cosa realmente muy importante. Los científicos somos responsables ante la sociedad y cualquiera que genere conocimiento. La otra es que hay que reconocer la trascendencia en el espacio y tiempo de una decisión. Se habla de que los problemas de sostenibilidad son problemas perversos, que es una traducción no muy afortunada del inglés, problemas perversos. Eso quiere decir que son problemas que no tienen una solución única y generalmente la solución genera otros problemas, les suena conocido, ¿no? Entonces, hace falta otro tipo de aproximación para lidiar con ese tipo de problemas. Es decir, si uno tiene un problema, por ejemplo, de inundación, no solamente haciendo diques lo resuelve, porque haciendo los diques genera otro montón de problemas que ustedes conocen muy bien en este estado. Tiene consideraciones éticas, hace un momento lo mencionaba. Tenemos responsabilidad con el resto de nuestros congéneres. Es simplemente, no sé cómo decirlo, impensable, es imperdonable que haya gente que no tenga que comer y otros que concentran la riqueza del planeta. Entonces tenemos que pensar en un mundo mucho más equitativo. Y la otra es no solamente en términos de los humanos. Yo oigo de manera muy reiterada esto de que una vida humana vale casi lo que sea. Yo creo que tenemos que darle una repensada a eso. Es decir, eso es cierto y hay muchas consideraciones que pasan por la ética que tenemos que revisar de nuevo en este contexto. Y la otra que me gusta mucho requiere una investigación transdisciplinaria. La transdisciplina entendida, fíjense una cosa muy importante, no como la confluencia de diferentes disciplinas, sino como la confluencia de diferentes saberes y diferentes sectores. Tan válido es el conocimiento milenario que tienen los campesinos mexicanos como el que tienen los científicos. Tan importante es que participe un sector social como que participe un sector académico o los políticos. Entonces necesitamos, en realidad, un nuevo pacto social para alcanzar este tipo de cosas. La siguiente. No me voy a detener mucho en esto, simplemente quería mostrarles que en términos académicos, en los 70s prácticamente no se hablaba de sostenibilidad y tenemos ahora, en el 2010, que eso ha incrementado exponencialmente. No vale la pena que me detenga. La siguiente. Y esta es muy importante, que es como un resumen de lo que quisiéramos que fuera esta visión de sostenibilidad. La primera es que tenemos un presente, ustedes califíquenlo como quieran, en que tenemos un contexto social, económico y ecológico que está plagado de problemas complejos, esos problemas perversos de los que les hablaba. ¿Qué pasa si simplemente nos sentamos y hacemos una planeación que no es efectiva? La siguiente, por favor. No hacemos nada y nos lleva a un escenario futuro en que tenemos el mismo contexto, pero con los problemas agravados. Simplemente una manera muy textual de decir lo que les he mostrado hasta ahora. La siguiente, que tiene que ver con el desarrollo sostenible, significa, diciéndolo de manera muy sencilla, lo siguiente. Por favor, la próxima transparencia. Necesitamos definir en estas trayectorias cuáles son los puntos de intervención. La siguiente. En esos puntos de intervención, diseñar estrategias de transición a la sostenibilidad y esperar que eso nos lleve a esos contextos, el social, económico y ecológico, donde hay mayor bienestar y equidad. Suena facilísimo, es complicadísimo. Requiere, les decía, de un nuevo pacto social. Y por eso se vuelve tan importante este concepto de sostenibilidad. Es decir, no es nada más una cosa que uno se tiene que saber. Es una cosa que tenemos que integrar en nuestra cabeza, tenemos que integrar en nuestra manera de ser. Tenemos que hacer que todo mundo esté consciente de la importancia de tener una idea de desarrollo sostenible. La otra es, déjenme decirle que esto es utópico, es decir, no vamos a tener nunca una sociedad, en el mismo concepto está, nunca vamos a tener una sociedad perfecta. Pero la idea es que cada paso que demos nos lleve hacia esta idea de un planeta, un país, una sociedad más sostenible. La siguiente.
Entonces, ¿cómo estamos? Tenemos un crecimiento desmedido de la población, desigualdad social. La siguiente, por favor, que conduce a una explotación irracional de los recursos naturales. Piensen ustedes que siempre que hablamos de los paraísos, hablamos de sitios prácticamente pristinos, donde hay poquita gente y entonces la gente incluso se puede cambiar de un lugar a otro. Si tenemos esta explosión demográfica, que vivimos ahora y que hemos vivido ya desde hace varios años, pues simplemente no alcanza. Y es una cosa que tenemos que entender, no alcanza. No es cierto que vamos a obtenerlo a través de desarrollos tecnológicos, no hay manera. La siguiente. ¿Eso que provoca? Deforestación, sobreexplotación, la invasión de especies exóticas, contaminación, enfermedades emergentes que hablaron en el video y pérdida de la biodiversidad, que podríamos discutir mucho de esto y no lo voy a hacer. La siguiente. Agravado todo por el cambio climático o el cambio global, como le quieran decir ustedes, en realidad es mucho más propio esto. La siguiente. Y nos lleva a una pérdida y disminución de los servicios ambientales y del bienestar social, que es una cosa realmente muy importante. La verdad es que sí quisiéramos un mundo mejor, y entonces tenemos que pensar cómo hacemos para que el mundo sea mejor que el que tenemos. No se va a extinguir la vida en el planeta, eso no lo vamos a lograr hacer, pero lo que sí preveo es que vamos a tener una existencia mucho más miserable y las próximas generaciones la van a tener peor de lo que ha sido hasta ahora. La siguiente. Entonces, ya no me quiero detener mucho porque ya tomé mucho tiempo. Lo que quiero decirles es, este es un resumen muy apretado de lo que dije hasta ahora. Tenemos una serie de hechos que estamos enfrentando en este momento. No nos podemos quedar viéndolo. Probablemente esta y la siguiente generación son las últimas generaciones que tenemos la responsabilidad de cambiar algo. La siguiente. Y necesitamos eso, políticas vigorosas que estén basadas en este concepto de la sostenibilidad. Requerimos un nuevo pacto social, eso es importantísimo. No vamos a continuar con este esquema de yo veo que siempre por todos lados se menciona que tenemos que crecer al 6 o al 8. Cuando México creció al 6% durante muchos años, se hablaba del milagro mexicano, que bueno, probablemente fue milagro en aquellos años. Ahora simplemente crecer al 6% o como está creciendo China, demanda de una cantidad de recursos naturales que es insostenible. Entonces tenemos que cambiar eso. Este es muy importante, ya se los dije, la participación democrática en la toma de decisiones, y eso nos va a conducir directo a la discusión sobre el papel de los museos y el papel de la educación en la sostenibilidad, porque una cosa como la que se plantea en sostenibilidad depende de la participación de todo el mundo, como dije hace un momento. Y la gente que participa más efectivamente es la gente que está informada, la gente que está consciente de los problemas. Y por lo tanto, requerimos que estos conceptos, los de sostenibilidad y esta información, sea una cosa que ocurre por todos lados, que es parte del discurso de la población. Y bueno, yo creo que hay una o dos más, por favor. Lo que hacemos todos los días tiene impactos globales. Y nada más quiero hacer una cosa comercial, dos más. La UNAM tiene iniciativas, ustedes saben, bueno, no saben, pero hay un Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad. El Centro de Cambio Global y Sustentabilidad del Sureste participa también en estas iniciativas. Es un centro en el que participa la UNAM es una especie de consorcio, y también digamos que el objetivo final es lograr movernos hacia el desarrollo sostenible. Entonces están brotando por todos lados en el país, cosa que creo que es muy importante. Y la última, la UNAM, y no conozco de otra iniciativa, tiene este posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad que ha tratado de cambiar la manera en que vemos las cosas, la manera en que participa la gente en un posgrado, para formar a las personas que van a hacerse cargo de esto en el futuro. Eso es todo, perdón por el exceso en el tiempo. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Domínguez. Muy importante su participación para poner en contexto la mesa. Ahora va a participar el doctor Loyola. Por favor, la siguiente presentación. Bueno, en lo que pone en la presentación, quiero antes que nada agradecer a los organizadores de esta reunión de reflexión de museos,
por su sensibilidad para incluir dentro de su temática de museos responsables este asunto del cambio climático y la sustentabilidad, a Silvia Singer, a María Emilia y desde luego a mi amiga Gloria Aparicio, quien en el estado de Tabasco creo que es de las pocas voces que tiene una preocupación realmente muy comprometida con el tema de la ciencia, con el tema de la diversificación de la ciencia y con el tema de lo que implica el cambio climático, y con preocupaciones de que algo hay que hacer para enfrentar el asunto que en el caso de Tabasco pues golpea de manera muy particular, aunque no lo queramos ver, aunque volteemos la cara, aunque cerremos los ojos, ¿no? Esta reflexión y las notas que preparé vienen desde un experto, desde una persona que no es experta en museos, sociólogo, historiador y ahora metido desde hace algunos años en los temas ambientales, obviamente alguien que disfruta los museos, pero que no se ha puesto a reflexionar sobre el tema de los museos y el objeto, el tema de la reunión que los convoca a ustedes el día de hoy, pues como que me llevó a plantearme la reflexión de qué es lo que tienen que hacer los museos en el tema de cambio climático y de la sustentabilidad o de la sostenibilidad, cuál es y sobre todo partiendo de la responsabilidad que tendríamos en lo que, como se ha dicho anteriormente, pues el tema del cambio climático pues es el tema del siglo XXI o es el desafío del siglo XXI. La siguiente, poniéndome un poquito a investigar sobre qué han hecho los museos en materia de cambio climático o en materia de sustentabilidad, pues me encontré con que en la Cumbre de Río, el Consejo Internacional de Museos, esta Cumbre de Río, que fue de las primeras grandes cumbres internacionales, fue la primera gran cumbre internacional en que empezó a llamar la atención sobre el tema del cambio climático y sobre todo esta problemática que ya estaba encima, y lanzaron una jornada internacional de museos pro medio ambiente. Luego en 2015 el mismo ICOM lanzó una iniciativa de museos para una sociedad sostenible, y en esa ocasión su presidente pues habló mucho, aquí está esta frase, sobre la importancia de que los museos empezaran a participar o empezaran a comprender los temas de la sostenibilidad y sobre todo que empezaran a participar en un proyecto por una sociedad sostenible. Yo no sé, desconozco, si ustedes lo sabrán mejor que yo, qué tanto este tipo de preocupaciones se socializó entre los museos o si fue nada más una voz que quedó por ahí en el camino y que no necesariamente fue asumida por todos los museos. Pero al menos desde esta ocasión, que realmente hace algunos años, pareciera que hay una preocupación porque los museos también participen de manera decidida en esta función educadora que deben de cumplir en materia de sostenibilidad y en materia ambiental. La que sigue, por favor. El tema cambio climático, museo de sustentabilidad, no me voy a poner a dar una explicación sobre qué es el cambio climático, no es el motivo de la reunión. Creo que con el video que presentamos al principio y una parte de la exposición del doctor Domínguez, hay una idea clara de qué es lo que significa el fenómeno. Yo nada más quisiera acentuar, para entrar al tema de los museos, que visto desde el punto de vista de un científico social, pues a mí me queda claro de que el tema de cambio climático es un asunto civilizatorio, ¿sí? Es un problema social. El cambio climático, y creo yo que eso quedó muy claro en la exposición del doctor Domínguez, es un problema de modelo de desarrollo. Obviamente tiene implicaciones ecológicas, físicas, químicas, incluso hasta astronómicas debe de tener,
o las tiene, pero en lo que ha venido sucediendo, al menos desde la Revolución Industrial, por ahí de finales del siglo XVII, particularmente siglo XIX y de manera muy acentuada a partir del estado de bienestar después de la Segunda Guerra Mundial, en donde ustedes observan todas las gráficas, algunas de ellas que les presentó el doctor Domínguez, pues se ve claramente cómo después de los años 50 se acentúa toda la emisión de gases de efecto invernadero, todo el deterioro ambiental, etc., y tiene que ver justamente con un modelo de desarrollo. Entonces, cambio climático tiene un componente importante de un asunto civilizatorio. En esta situación, yo vería que aquí tenemos dos dimensiones que tenemos que tomar en cuenta y que ustedes, como expertos en museos y responsables de museos, yo creo que tendrían que tomar en cuenta. Primero, hay un aspecto de cómo vamos a tomar conciencia del problema. O sea, ¿qué es el problema del cambio climático? ¿En qué consiste el problema del cambio climático? Entonces, aquí yo creo que interviene obviamente la ciencia, interviene la educación y como parte de esto intervienen los museos. O sea, yo creo que los museos son una parte importante y sobre todo por el aspecto lúdico que tienen los museos, tiene que ser una parte importante para ayudar a tomar conciencia de lo que significa este fenómeno que es, insisto, el principal fenómeno del siglo XXI. El segundo tema es cómo se aborda o cómo se enfrenta el cambio climático. Y la manera de enfrentar el cambio climático, o una de las estrategias de enfrentar el cambio climático, pues obviamente es por el lado de educar y capacitar, y es aquí donde yo creo que entra el tema de la sustentabilidad. Es aquí donde se liga el tema de la sustentabilidad. Pero en este sentido, desde mi particular punto de vista, en el caso de los museos hay un enorme campo de trabajo y un enorme campo de responsabilidad, que es ayudar a tomar conciencia de lo que es el fenómeno y ayudar a la toma de decisiones, o sea, o socializar sobre la toma de decisiones para enfrentar el problema. La que sigue. Ahora, algunas ideas que se pueden desprender a partir de aquí, ¿no? Los museos deben de tener salas permanentes, los de ciencia y tecnología, salas permanentes o temáticas de exposiciones, o exposiciones temáticas sobre cambio climático. O sea, si estamos hablando de que el cambio climático es el principal desafío de la humanidad en el siglo XXI, yo me pregunto si no habría que empezar a excluir salas permanentes con exposiciones temporales sobre distintos aspectos del cambio climático. Ahí hay una pregunta que ustedes tendrían que resolver, pero de alguna manera hay que ver si se tienen salas permanentes o exposiciones temporales. La segunda, ¿son los museos espacios para socializar conceptos para entender y actuar? ¿A qué me refiero esto? Toda esta problemática del cambio climático nos ha puesto en circulación una serie de conceptos como el mismo cambio climático, cambio global, que no es lo mismo que cambio climático, ¿no? O sea, nosotros que somos en Tabasco el Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad, seguido a mí me dicen, sí, el director del Centro del Cambio Climático. A mí no me preocupa, o sea, me da risa, lo asumo, también soy el director del Centro del Cambio Climático, pero eso nos habla de que hay una confusión y entonces tenemos que empezar a aclarar confusiones porque son conceptos con los que ya nos tenemos que empezar a mover todos los días y con los que la población se tiene que empezar a mover. Y los museos son, además del sector educativo, los museos son espacios interesantes para clarificar este tipo de conceptos. Otro concepto que causa mucho ruido es el concepto de resiliencia, ¿no? Hace algunos años yo recuerdo en un escrito, todavía hace unos 10 años, que nos llegó en algún documento que se hizo, una entonces jefa mía me dijo, dice esta palabra resiliencia está muy fea, hay que quitarla. No, le dije, lo que pasa es que la resiliencia quiere decir esto, entonces la dejamos. O sea, el concepto de resiliencia es un concepto que está o ha estado entre un grupo de especialistas, pero que cada vez está entrando como parte del lenguaje común para entender procesos que ocurren o fenómenos que habría que incentivar para impulsar procesos o de recuperación o de restauración.
pero son conceptos que uno en el medio académico da ya como por dados y pues no están dados, ¿no? O este otro concepto de sostenibilidad o sustentabilidad, pues este concepto, sobre todo en el Club de Roma, lo empezó a poner en circulación, luego entró en desuso y ahora con el tema de cambio climático se vuelve a recuperar. Entonces se recupera el concepto de sostenibilidad o sustentabilidad, como le quieran decir, pero ya no puede ser igual que antes, ya tiene que ser en el marco del cambio global y dentro de cambio global también en el marco de cambio climático. Entonces aquí yo les muestro una serie de conceptos que cada vez más están en el lenguaje, uno los ve en el periódico, pero eso no nos asegura que la población común y corriente esté entendiendo de lo que estamos hablando. Entonces necesitamos espacios en donde este tipo de conceptos la población puede entender, porque ya son los conceptos que nos van a permitir entender el fenómeno y nos van a permitir actuar en el fenómeno. Y en este sentido, además del sector educativo, creo que los museos tienen ahí una enorme responsabilidad para ayudar a socializar de otra manera este tipo de conceptos. La que sigue, por favor. En tercer lugar, los museos son espacios para sensibilizar, educar sobre estrategias para enfrentar el cambio. O sea, es un espacio privilegiado para hacer la reconexión del hombre-mujer con los socioecosistemas, ¿no? O sea, un poco esto que estaba planteando el doctor Domínguez, bueno, vamos a entender de que esta idea de que el hombre tiene derecho a usar toda una vieja idea que viene desde el siglo XVII y XVIII, de que tenemos el derecho de usar indiscriminadamente la naturaleza, tiene que ver también con una idea de que el hombre es distinto a la naturaleza, somos superiores a la naturaleza, somos distintos a la naturaleza, y parece que es una idea que sigue perviviendo. Y yo creo que el museo es un espacio que permite volver a reconectar hombre-mujer con los socioecosistemas, ya no nada más con los ecosistemas, sino con los socioecosistemas. Ese es un espacio privilegiado. Es un espacio para ayudar a divulgar estrategias de divulgación y también es un espacio para subrayar aspectos culturales relacionados con la agrobiodiversidad. Por ejemplo, todo este tema que tiene que ver con las agriculturas verdes, con la agricultura de proximidad. O sea, si estamos hablando de que tenemos que cambiar la civilización, de que tenemos que cambiar la cultura, que tenemos que cambiar el modelo de desarrollo, pues todo este tema de agricultura verde, agricultura orgánica, mercado de proximidad, los museos se prestan enormemente para empezar a divulgar todo este tipo de nuevos comportamientos que necesitamos. Y el cuarto punto, que yo creo que puede resultar incómodo para algunos museos, es el tema de que tienen que ser ejemplos de sustentabilidad. Y yo creo que no nada más es el tema de los museos de ciencia y tecnología, es el tema de todos los museos. Y esto tiene que ver con el tema de los materiales de uso, con el reciclaje y tratamiento de desechos, consumo de energía y agua, e incluso con los alimentos que se venden, ¿sí? O sea, yo entiendo que los museos venden Coca-Cola, frituras, McDonald's, pero ahí hay una responsabilidad del museo si vamos a seguir fomentando ese tipo de consumo que ni es muy sustentable ni es muy saludable. Significan ingresos para los museos, pero uno se pregunta si son muy saludables para los usuarios del museo y si son muy saludables para entrar en un nuevo modelo de sustentabilidad. O sea, estaba yo leyendo hace algunos días en la ciudad de Bordeaux que unas viejas instalaciones, bodegas que tienen en Bordeaux, lo han reconvertido en un gran espacio gastronómico de comida absolutamente sustentable y orgánica que se está convirtiendo en un polo de atracción y de creación de empleos en la zona de Burdeos, en Francia. Yo me pregunto, bueno, ¿y qué no podemos hacer en México algo parecido? ¿Y qué los museos no pueden hacer algo parecido? Y como los museos, muchas otras cosas más. O sea, vamos a estar condenados eternamente a seguir vendiendo comida chatarra en todos los espacios, a seguir vendiendo Coca-Cola, con el dominio de Coca-Cola en todos los espacios. Aquí yo creo que hay una responsabilidad para los museos. Sé que es un asunto que puede ser complicado porque significan ingresos para los museos, pero como ustedes pusieron el tema, pues yo me atrevo a tocar el asunto.
Bueno, entonces ahí estoy metiéndole ahí un poquito de pimienta al asunto. La que sigue, por favor. Y ya para terminar, yo creo que está todo este tema de la conexión que tiene que haber con el arte. Estaba proyectando el doctor Domínguez algunas imágenes de José María Velasco. Recuerdo también a este paisajista inglés, Egerton, que mucho se dice que pintó paisajes en la Ciudad de México para facilitar la invasión de los norteamericanos en el siglo XIX, pero sus imágenes nos recuerdan lo que era la Ciudad de México y lo que fue la Ciudad de México. En el caso de todas estas regiones habría que recuperar a todos los grabados de los grandes naturalistas, de los arqueólogos que anduvieron por acá y que nos han dejado huella de ese mundo que hemos perdido por un concepto de desarrollo pues bastante depredador. Y las dos últimas cuestiones, pues algo que seguramente ustedes han tratado, pero museos responsables con temas de cambio climático y sustentabilidad, si no se hace con el uso de las nuevas tecnologías y de manera lúdica, creo que poco se puede hacer para que sea atractivo para los usuarios. Muy amables. Sí. Gracias, doctor Loyola. Ahora tendremos la participación de la maestra Julia Carabias, unas reflexiones al respecto. Pues ya sentada, ¿no? Sí, de una vez. Bueno, pues primero muchísimas gracias por la invitación y es un gusto nuevamente estar aquí en este auditorio, en esta universidad, con ustedes y ahora con este grupo de reflexión que resulta muy estimulante porque nos obliga a pensar en algunas cosas adicionales de las que estamos todo el tiempo pensando. Yo no tengo una experiencia sobre el tema de museos, lo comentó el doctor Loyola, pero soy una usuaria, tengo un vicio por los museos. Entonces, ojalá tenemos un problema de tiempo, pero ojalá y tengamos oportunidad de hacer unas reflexiones de un conjunto de preguntas muy sugerentes y provocadoras que el doctor Enrique Martínez ha preparado para este diálogo. Sin embargo, antes de arrancar con ese diálogo de la mesa redonda, me gustaría complementar dos o tres temas muy brevemente que han sido colocados con las dos presentaciones de mis colegas, del doctor Domínguez, del doctor Loyola. A partir de este momento, César, Rafa y Enrique, y que creo que vale la pena acabar de poner en la mesa para la reflexión. Lo primero es que este diagnóstico que hemos escuchado muy claro, me gustó mucho esta presentación general del tema de la sustentabilidad, en donde obviamente se está enfocando desde las distintas ópticas, se está enlazando como debe de ser el tema de la sustentabilidad ambiental, económica y social. Deja muy claro que tenemos un momento en el que estamos viviendo que es la pérdida de la biodiversidad como un cambio global de una enorme importancia y preocupación, del cambio climático, y podríamos seguir con los otros grandes cambios: la pérdida de disponibilidad de agua dulce, la acidificación de los mares, el tema de la pérdida del suelo, el tema del incremento del nitrógeno y del fósforo en las cadenas en el suelo, la ruptura de la capa de ozono, que hacen en conjunto los 9 grandes problemas de los límites planetarios que el Instituto de Estocolmo de Resiliencia ha planteado con una información científica muy sólida como los grandes retos que tenemos para el siglo XXI. Se han hecho mediciones en estos distintos 9 límites planetarios y en algunos de ellos las mediciones están absolutamente en foco rojo, que es pérdida de la biodiversidad, cambio de uso de suelo y
el tema de los nutrientes de nitrógeno y fósforo. Los demás vienen creciendo, todavía no está en megafoco rojo el del cambio climático, y ese es un diagnóstico que no podemos perder en ningún aspecto de la comunicación. Siguiente comentario que quiero hacer. Está claro que estos cambios globales no son nuevos. Extinción de especies, el precámbrico, el jurásico, y cambio climático, las glaciaciones distintas que han existido, pero nunca ha sido ni el factor detonante lo que ha generado estos cambios globales, como lo es ahora, ni la velocidad en que está ocurriendo. ¿Qué quiere decir eso? Nunca antes había sido una especie la que había detonado este cambio en el funcionamiento del planeta, y nunca había sido tan rápido. Estamos hablando que en los últimos, de la revolución industrial para acá, de la aparición de la especie humana, pero realmente en los últimos 50 años, del siglo XX, de la mitad del siglo XX para acá, es donde estos factores se han acelerado. Y si ustedes observan con detalle, ojalá y esta presentación pueda circular, porque realmente ambas presentaciones tienen muchos elementos de reflexión. Si ustedes la analizan con cuidado, está diciendo ahí que entre 100 y 1000 veces más rápido la extinción de especies de lo que fue la última extinción de especies masiva, el Jurásico. Entonces, estos fenómenos están siendo dados por una especie. Ese es el punto central que yo quería resaltar. No somos conscientes de eso como humanidad. En la medida en que la humanidad está siendo más urbana que rural, en el planeta ya estamos más o menos 50-50, pero en sitios como México, en países como México, estamos en el 70-30, muy pronto vamos a llegar en unos 20 años a un 90 y tantos, 10 más o menos, de población urbana rural. Nos estamos desprendiendo de la naturaleza y pensamos que el agua sale de los grifos y que el alimento de los refrigeradores, y no entendemos lo que hay detrás de esto. Esa pérdida de relación con la naturaleza, que no la tiene la gente del campo, no la tienen los pueblos originarios, está predominando, y predomina en las zonas urbanas, obviamente, donde se toman las decisiones. Entonces, las decisiones de la política pública están siendo decisiones que están ajenas a estas realidades en donde la naturaleza está recibiendo todo ese impacto. No tenemos derecho, primero como una especie, de determinar el curso de las especies. No tenemos ningún derecho de interrumpir la evolución, no tenemos ningún derecho de decir qué especie entra y qué no especie entra al futuro. Y lo estamos siendo. Y hemos logrado entrar, meter todos estos temas a los que Rafael se ha referido en una agenda de discurso. Ya forma parte de los acuerdos multilaterales, forma parte de los programas de desarrollo. En todos hay el tema de desarrollo sustentable, no hay ningún gobierno que no hable de ello. Sin embargo, la manera en cómo estamos enfrentando estos asuntos es segmentado. Es un tema de que si hay un problema de cambio de uso del suelo, Secretaría de Agricultura, resuélvelo. Si hay un problema de contaminación, Secretaría de Medio Ambiente, resuélvelo. Y así sucesivamente. No estamos entendiendo que el tema es absolutamente transversal. El tema es un problema que tiene que ser abordado desde las distintas ópticas, desde las distintas disciplinas, que tiene que estar gestionado, que tiene que estar con un proceso de coordinación transversal. Por ello, y voy vinculando y dejo estos temas en la mesa porque quiero retomarlo en la siguiente ronda, cómo esto juega un papel importante, fundamental en los museos y los museos en esto. Hay un instrumento que no podemos, más que un instrumento, hay un acuerdo multilateral al que se llegó en el 2015, que es la Agenda de Desarrollo de post-2015, que nos da las orientaciones de por dónde los países deben
de ir abordando estos grandes problemas. Lo importante de ese acuerdo multilateral que han firmado todos los países, incluyendo Estados Unidos, aunque Trump no lo firmaría hoy, es que se convierte en las agendas nacionales para que los países programen en función de eso su desarrollo. Son 17 objetivos de desarrollo sustentable y esos 17 objetivos no son segmentados. La pobreza requiere crecimiento económico y el crecimiento económico no puede ser a costa del capital natural, del patrimonio natural. ¿Cómo hacerle? Países háganse bolas y entonces tienen que estar todos los instrumentos de estos objetivos orientando el quehacer. ¿Estamos preparados para lograr eso? Mi respuesta es no. Necesitamos una nueva cultura, necesitamos una nueva generación de políticas y necesitamos una nueva generación de instituciones y leyes. Y no estamos siendo capaces de caminar hacia allá con una sociedad atomizada, dispersa y con una ciencia que está trabajando de manera también muy segmentada. La transversalidad no es un tema que cruce hoy a las sociedades humanas y particularmente a la mexicana. ¿Cómo los museos nos pueden ayudar a dar un paso para allá? Gracias, maestra Carabias. Usted, bueno, Julia, tú, cerraste abriendo con la pregunta más importante. El panorama nos lo acaban de presentar nuestros panelistas. Estamos en una crisis socioambiental, yo diría, profunda. El doctor Domínguez ya nos dijo que los científicos que han estudiado el tema nos dicen que esta es la última, o esta y la siguiente generación son las últimas en donde tenemos la posibilidad de hacer un cambio profundo, en realidad un cambio profundo. Nosotros estamos convencidos que la ciencia, la tecnología y la educación son instrumentos centrales para este cambio profundo. Y este cambio profundo implica, como lo dijo el doctor Loyola, un proceso civilizatorio, es decir, cambiar nuestra visión de cómo nos vemos con respecto a nuestro entorno social y nuestro entorno natural. En el proceso donde la ciencia, la tecnología y la educación juegan un papel fundamental, los museos tienen una enorme responsabilidad en esto. Ahora, la primera pregunta que lanzo en la mesa es, siendo conscientes que los museos tienen una responsabilidad, ¿ustedes consideran que la asumen? ¿Que los museos de ciencia y tecnología en particular están preparados para este enorme reto que implica no nada más un cambio de visión, un cambio de chip, como lo decimos, sino también donde el tiempo es un factor que influye fuertemente? Y quisiera primero darle la palabra al doctor César Domínguez, porque de los aquí presentes es el que en su cargo actual, pues él está, una de sus funciones es esa, darle dirección a la visión de los museos dentro de la UNAM. Gracias, Enrique. Acaban de hacer una pregunta que es en realidad dificilísima. Yo pienso que la respuesta corta es no. Y voy a tratar de argumentar un poco sobre eso. No tenemos una sociedad que esté informada. Déjame ir todavía más allá. No tenemos una academia que esté informada del asunto. Creo que con excepciones uno va a encontrar que hay gente muy sensible a esto, que conoce los argumentos, que conoce el estatus de la situación, pero no es una cosa general. Pienso que no es una cosa general. Y entonces, pues dado ese hecho, es muchísimo más complicado que los museos estén informados y mucho menos preparados. Pero necesitamos tener una política, digamos, acciones muy agresivas en el buen sentido de la palabra para que eso ocurra. Yo vi que Rafael puso que había que tener una sala de cambio climático. No estoy seguro si cambio climático o cambio global, pero pienso que eso hace. Y aquí hay una discusión que es muy interesante. No necesariamente estoy en contra, pero el concepto, como dijo Julia, es un concepto transversal.
opera en todos los ámbitos de nuestra vida, opera en todas las actividades humanas, y entonces tendría que ser así. Los museos sin duda deben jugar un papel importante, pero solos no pueden, como es exactamente el mismo concepto de sostenibilidad. El concepto de sostenibilidad requiere de que todo el mundo esté participando en este asunto, en la toma de decisiones. Para transmitir eso necesitamos sin duda informar, todo el mundo tiene que saber de qué estamos hablando, tiene que saber las consecuencias de qué ocurre si no lo hacemos y tiene que saber el estatus de este momento. Entonces eso no va a ocurrir si no viene desde la educación también transversal, porque yo comentaba cuando hicieron las escuelas nacionales de educación superior en la UNAM, uno de los temas que decían que tenía que ser transversal era el inglés, no tengo duda, pues hay que enseñar el inglés a todo el mundo, de todas las carreras, pero otro debería haber sido la sostenibilidad, a los odontólogos, a los sociólogos, a los ecólogos, a los matemáticos, porque son las cosas que hacemos todos los días. Regreso, no estamos preparados, deberíamos hacer todo lo posible para que eso ocurra tan rápido como se pueda. Gracias, César. Y la pregunta más difícil, yo creo, es ¿cómo hacemos eso? Doctor Loyola. Bueno, mira, yo suelo ser muy malo y eso a veces me va mal en la vida. A mí me da la impresión de que ya desde hace rato rebasamos el punto de no retorno y estamos entrando en contextos de muchos cambios que no tenemos la menor idea de dónde van a acabar. O sea, yo me pongo a pensar si los romanos pensaron que la Edad Media iba a ser como fue, o si la Edad Media pensó, la gente de la Edad Media, que la Ilustración iba a ser como fue, o si la Ilustración pensó, y así sucesivamente. Yo creo que nadie pensó que el mundo iba a cambiar como cambió. Y aquí a ratos hay una cierta idea de vamos a cambiar para ver si regresamos antes, y eso no va a cambiar, no va a suceder. Entonces yo creo que desde ese punto de vista habría que empezar a tener posiciones, y en ese sentido tanto la educación como los museos tienen que jugar posiciones de apertura, de tratar de ver hacia dónde apuntan los cambios y apuntar a que los cambios sean lo más amable posible que sean. ¿Cómo puede ser el cambio? Por ejemplo, preguntaba a Julia, ¿no? ¿Cómo vamos a crecer sin seguirnos comiendo los recursos? Yo no tengo ninguna respuesta, no sé quién la tenga la respuesta, pero hay algunas cosas que yo creo que sí ya se saben. O sea, no podemos crecer o seguir creciendo con energías fósiles, punto. O sea, o le entramos a la transición energética y a las energías verdes, o ese asunto no va a caminar. No podemos seguir creciendo sin distribución de recursos, le tenemos que entrar. Y no podemos seguir creciendo sin cambiar los hábitos de consumo. Entonces, ese tipo de cosas son las que yo creo que la educación y los museos tienen que empezar a ayudar a propiciarlas, ¿no? A generar justamente esa nueva cultura. Por ahí alguien dijo que no le deseaba ni a su peor enemigo el vivir en épocas de transición. Pues yo creo que estamos viviendo épocas de transición en donde no sabemos cómo se van a conformar las nuevas estructuras, las nuevas dinámicas y los nuevos valores. Entonces no nos queda otra más que ir apuntando a lo que mejor creamos que puede. Ahora sí ya tomamos en cuenta el tema del medio ambiente, ¿no? Entonces, o no creemos el tema del medio ambiente, o ahora sí nos queda claro que va de por medio la vida. Por eso es que yo creo que el tema cambio global, con un acento particular en uno de los fenómenos que es el cambio climático, le tienen que poner atención ahora a los museos, porque es el desafío del siglo XXI, no nos queda de otra. O le ponemos atención a eso, y los museos le dedican o salas temporales o exposiciones temporales o salas permanentes, yo no sé qué van a hacer, pero algo tienen que hacer, y no nada más los museos de ciencia, porque si el asunto de cambio climático y cambio global es un asunto cultural, entonces no puede quedar nada más subsumido en los museos de ciencia. Centremos la discusión en el tema que nos trae a esta mesa, los museos. En la opinión de César, no estamos preparados
y los museos, por ende, tampoco, como sociedad no estamos preparados, los museos tampoco. En la opinión de Rafael, hay muchas cosas por hacer. Y yo veo varios retos para los museos que puedan cumplir esta función responsable de la que estamos hablando. En primer lugar, los museos son espacios pasivos en su relación con la sociedad, en el sentido, no se ofendan, en el sentido que uno acude a los museos, ¿no? Y solamente la persona que tiene un interés de conocer, de aprender, pues se acerca a los museos. ¿Cómo hacer un poco más dinámica esta relación sociedad-museos, en donde los museos se aproximen más allá de pues, los anuncios comerciales que vemos por aquí y por allá? Tenemos un problema de tiempo, ese es otro de los enormes retos. Estos cambios de los que estamos hablando, estos cambios estructurales profundos, van contra el tiempo, ¿no? Entonces, en este contexto, los museos necesitan hacer un cambio profundo, pero además rápido. Eso implica, pues, entre otras cosas, dinero. ¿De dónde? ¿Cómo? Y también que el personal que trabaja en y alrededor de los museos esté sensibilizado. Rafael nos decía que hay dos funciones básicas de los museos. Por un lado, sensibilizar, hacer conciencia, y por el otro lado, educar. Julia, ¿qué opinión tienes con respecto a estos retos que tienen los museos enfrente? Yo siento que coincido absolutamente con lo que dice César en que los museos no están preparados. Como lo comentaba, es que la sociedad no está preparada. Si estuviéramos hablando de estos temas en el contexto de política, de instituciones, de leyes, no estamos preparados y sí requiere, como acababa en mi breve presentación, de una transformación. Y los museos no se pueden quedar enquilosados. Pero bien dices que tienen un conjunto de limitantes. Obviamente, es que al museo hay que ir. El museo no va a tu casa, no te atrapa en el metro, no te atrapa. Pero también hay formas en que hoy se las están ingeniando los museos de poder salir para atraparte y para llegar. Y eso es un tema que, bueno, tiene que ver con mecanismos de difusión, de mercadotecnia, etcétera, que pueda eso ocurrir para llamar la atención del público. Pero me parece que lo más sustantivo de momento, y esto es un asunto gradual, porque lo otro puede ser mucho más complejo y no menos importante, pero quizás en las urgencias yo pondría primero el que una vez que el que tomó la decisión de ir tiene que ser aprovechado completamente. No puede entrar un agente al museo y salir igual, y menos aburrido o desincentivado, ¿sí? Entonces, el reto está ahí, en los museógrafos, pero en los científicos y los museógrafos, para poder definir qué es lo que debe de ocurrir en el individuo que entra para que salga distinto, muy distinto, ojalá, por lo menos estimulado, que sepa que el tema existe y entonces regrese a su casa y se meta a un libro, al Netflix, y vea un documental, lo que sea de los otros instrumentos, pero que sea un sitio que detone una inquietud. El problema que veo aquí es que si los museos están atrapados por su arquitectura, y eso no es cosa menor, los museos ya están construidos, y si tienes que hacer nuevas cosas, y tienes que poner un nuevo mural, y el mural es curvo, porque la estructura fue curva, y ya no te sale, y si tienes que meter el cableado y la electricidad nueva y para adecuar la tecnología, es un problema importante, es un costo muy alto, pero hay que hacerlo, por lo menos en algunas secciones, en algún sitio que el chavito salga y diga, me puse unos lentes
y me fui a volar, ¿no? Todo lo que implica la nueva tecnología tiene que ser algo que en todos los museos esté presente. Y la hay tan fácil como estos lentes y el celular, hasta tan sofisticado como pues una tercera dimensión desarrollada con todo un software bien complejo. Arquitectónicamente hay un problema, pero también hay un problema de que los museos, estoy pensando en los de ciencia natural, no en todos, en la parte de ciencias naturales, tienen un problema que los museos importantes del mundo están respaldados en colecciones. Las colecciones son parte de lo que se está en vivo creando todo el tiempo con grupos de investigación, porque si el museo es nada más un fósil que no habla y que no está conectado con algo, o un pájaro que está disecado como tamal, eso no le va a estimular a nadie. ¿Cómo lograr que los museos de ciencias naturales tengan colecciones y tengan colecciones que se están creando, que están actualizadas? Y eso no puede ser más que con la vinculación de las instituciones académicas. El Museo de Historia Natural de Gran Bretaña, pues ahí están los científicos. Sí. Y lo sustantivo del museo es las colecciones de los científicos, ahí se hace la ciencia. ¿Cómo resolver ese problema que en México no es así? A eso hay instituciones muy importantes en todos los estados de la República que están vinculados al sector científico. El otro problema importante que veo es que los museos se han orientado mucho y hay como una simbiosis que hay que cuidar mucho, el que son complemento, ojalá y fuera nada más así complemento, pero casi fuga de los profesores para que vayan los niños y cubran el tema de ciencias naturales o el tema de química. Sí. Y llega el niño, ¿cuántas veces hemos ido a los museos y hay una bola de chavitos escribiendo la ficha del diorama o de… Ya le toman fotos. Bueno, ok, ya le toman fotos, no todos, en el medio rural no. Eso tiene un problema muy serio, porque si es para sustituir a la clase, porque el maestro, pues, qué chido, ¿no? Me ahorro unas de preparación. No, eso tiene que ser un estímulo para que después los niños hagan otras cosas, pero los museos no pueden estar pensados en el público niño solamente. Claro. Entonces, termino con que para mí lo que sería deseable es que se pueda entrar a un museo y haya un eje conductor. No quiere decir que te vayas de la sala 1 a la 2 a la 3 y te regañan si te pasas a las 5 y no quisiste ir a las 4. Puedes ir por donde quieras, pero que pueda entenderse cómo la química, la física, la geología, todo esto es una base que te está permitiendo hacer un cambio y que el ser humano no puede estar ajeno a la naturaleza y que estamos en capacidades como humanos y en obligación porque tenemos las herramientas para el cambio. Tiene que salir con un mensaje. El cambio climático no es un rollo de que se pongan de acuerdo Trump y el secretario general de las Naciones Unidas. No, el cambio climático está en nosotros y la pérdida de biodiversidad. Y si hacemos un cambio de consumo, y si hacemos un cambio de los patrones de producción, y si hacemos una mejor organización, y si la ciencia se vincula con la toma de decisiones y todos estos elementos que se han dicho, en el museo tiene que haber un mensaje que uno pueda salir con ello y que pueda ser un factor de transformación de la actitud del individuo. El reto es muy difícil porque desde un concepto tan general como esto al diorama y la placa, el esfuerzo es muy grande, pero creo que vale la pena empezar poco a poco a hacerlo. Yo no creo que sean salas especiales de que ahora ya que viste todo lo demás,
mira, aquí está un poco de sustentabilidad y te la puedes brincar o no. Tiene que ser la sustentabilidad ambiental, los problemas del cambio global, el problema del planeta, un eje conductor que te deje clarísimo que somos los humanos los que tenemos que dar el cambio. Gracias, Julia. Y un problema en tener gente tan inteligente en la mesa y con tantas cosas que pueden decir es que quisiéramos tener más tiempo. Nos hemos agotado el tiempo oficial, pero los generosos organizadores nos están dando un poquitito más de tiempo y no quisiera perder la oportunidad para por lo menos recoger alguna de las opiniones que ustedes nos han hecho para que la comenten de manera muy breve nuestros invitados. Va a tener que ser así, una y al azar. Dice, como alguien conocido dice, contamos también lo bueno del CO2, que a menudo se le considera el mayor contaminante y cambio climático. No entiendo muy bien la pregunta, señor Carlos. No, sí, es que así no va a funcionar, me dicen. Sí, sí. A ver, esta sí está más en el contexto. No. Ok. En la opinión de acá, señor, rápidamente díganos, por favor. Sí, no es el foro para hablar de lo benéfico del CO2 porque estamos hablando de los museos acá. Entonces voy a centrar la pregunta en alguien que está hablando sobre los museos y que si alguno de ustedes conoce un taller o experimento referente al tema de cambio climático y sustentabilidad que logre impactar a los visitantes. Si tienen algún ejemplo vívido ustedes en su experiencia museográfica de un lugar que digan esto es una buena forma de enseñar al visitante. César. Bueno, sí. Yo no lo he visto en un museo, pero siento que algunos documentales han logrado reflejar muy bien el asunto. Y, perdón, me voy a saltar un poquito de la pregunta. Por favor. Es decir, no hay, hasta ahora yo no he visto una exposición muy buena que tenga que ver con cambio climático o que tenga que ver con sostenibilidad. Pero creo que una cosa que podemos hacer es algo que mencionó Julia. En México hay varios ejemplos, que no puedo hacer la lista ahora, en donde se ha usado de manera muy eficiente los recursos, ¿no? Algunas cosas de forestería, otras cosas de pesquería, que son ejemplos, cosas que tienen que ver con el uso de madera y artesanía, que son ejemplos buenísimos de un uso muchísimo más racional. No sé si llega a ser un uso sustentable, pero sí un uso mucho más racional de los recursos, y creo que podríamos pescar esos ejemplos para hablar de ellos, de ejemplos mexicanos en los museos. Enrique, la sala del Museo de Historia Natural de Nueva York, una sala nueva, pequeña, se ve que es como un parche que están tratando de meter, tiene 4 o 5 elementos muy interesantes, entre la línea del tiempo, que es muy dinámica y está cambiando, no es una cosa estática. Está la bóveda esta que se proyecta desde abajo. Cuando uno entra, está observando cómo va el cambio de las glaciaciones y cómo se enchufa ahorita en esa velocidad. Después tiene información muy concreta
pero esos por lo menos 2 elementos sí te mueve el tapete. Rafael, ¿quieres comentar algo? Ahora, yo creo que la pregunta tiene 2 facetas. Una primera, la sorpresa de que la respuesta no fluye muy pronto, lo cual nos habla de que hay una tarea enorme que hacer. Y por el otro lado, pues aquí en Tabasco tenemos uno y hay una red, que es la Casa de la Tierra. Claro. Y la red de museos de Casa de la Tierra es un buen ejemplo del trabajo, de un buen trabajo que han hecho, realmente un trabajo muy interesante porque además es muy lúdico para mostrar todo lo que es el tema ambiental y todo lo que es el tema cambio climático. Pero el que nos hubiéramos trabado un poquito nos habla de una tarea pendiente que hay que cumplir. Podemos decir que sí, efectivamente, el cambio climático es un tema de reciente toma de conciencia, etc., pero para la dimensión del problema, creo que los museógrafos tienen un enorme trabajo por hacer. Aquí hay 2 intervenciones que me gustaría darles espacio. Uno porque viene del Museo Acertijo, y la pregunta específica es, ¿cómo podemos obtener asesoría y capacitación en sustentabilidad? De forma estandarizada, bueno, en sustentabilidad. ¿Cómo? O sea, esa es una pregunta de una persona de museo. Yo creo que hay muchas posibilidades y voy a hablar de lo que yo conozco. Está en la UNAM, está el Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad, donde se podrían acercar y hay gente ahí especialista en el tema. Está también el posgrado que comenté hace un momento, el de Ciencias de la Sostenibilidad, y acá sin duda está el centro, ¿no?, en el que queda aquí justo en Tabasco. Entonces yo creo que sí hay expertos a los que se pueden acercar y hablar de estas cosas más de, digamos, la teoría, lo que tiene que ver con las consecuencias, los datos. Hay muchísimo escrito sobre esto. Ahora, yo incluso iría un poquito más allá. Si se organizan y les interesa, le entramos. Yo con muchísimo gusto, y César estoy segura que también le entraría, y Rafael y el propio centro, aquí o en México, donde convenga en términos de la movilización, pero si se arma un grupo de gente en un curso intensivo de una semana, 40 horas, les ponemos una paliza de sustentabilidad de información y ya ustedes serán quienes tendrían que crear esto en un proceso de, pues para eso son los creativos, de cómo comunicarlo, en donde ahí sí somos fatales, pero para eso esta asociación, un curso intensivo de este tipo, yo creo que desde mi punto de vista, en términos de la inversión de mi tiempo, yo lo sentiría como verdaderamente un objetivo de tiro fino en alguien que después puede comunicar las cosas, ¿no? Y tener mucho más tiempo para reflexionar esto que vamos como muy atropellados. Bueno, y ya nada más, aprovechando la situación para lanzar el comercial, el centro que yo me honro dirigir tiene muy poco tiempo y justo una de las preocupaciones de los objetivos del centro es contribuir a este tipo de temas y recientemente, para finales de mes, arrancamos el tercer diplomado de gestión del territorio, que es un diplomado que hacemos con el programa universitario de de la sustentabilidad, pues, Programa Universitario de Estrategias de la Sustentabilidad, que es un programa muy exitoso y que también toca temas que tienen que ver obviamente con la sustentabilidad, y ahí hay instrumentos, conocimientos, pues que están a la mano, vienen especialistas de primer orden, incluso aquí afuera hay un módulo para aquel que esté interesado en informarse. Bueno, tenemos que cerrar, pero antes de su reflexión final, quisiera que Silvia Singer nos está pidiendo la palabra. Les agradezco mucho esta charla maravillosa, pero quisiera poner esto en un contexto que es de mi conocimiento. En primer lugar, a nivel internacional hay una iniciativa que cumple ya 3 años este año. Somos un grupo importante que agrupan las redes de museos y centros de ciencia del planeta, alrededor de 3,000 museos, que tomamos en el 2015 la decisión de promover los 17 Objetivos del Desarrollo Sustentable como tema fundamental y nodal de los contenidos de los museos de ciencias.
Y hemos estado haciendo unos eventos para que suceda, porque como bien dicen, se pueden tomar las decisiones, pero igual no pasa nada. Entonces, desde hace ya 2 años hay un Día Internacional de los Museos y Centros de Ciencia, que se celebra el 10 de noviembre. Y es como una fecha en torno a la cual los museos son invitados a organizar eventos, activaciones fuera de sus espacios, en sus comunidades y dentro de sus salas, en torno a los 17 objetivos. Hay un micrositio, hay un mapa donde pueden ver lo que hemos hecho a lo largo de ya casi 3 años y lo que se va a seguir haciendo. Esto es para todos los 17 objetivos. En términos de cambio climático, a mí sí me gustaría decir que habemos algunos profesionales de museos muy preocupados por el tema y que hemos incursionado en él. En el caso del Museo Interactivo de Economía, tenemos todo un piso dedicado a la sustentabilidad. Es una tercera parte del museo. O sea, el museo se anuncia como un museo donde aprenderás de economía y de sustentabilidad. O sea, está en nuestra misión. Y ahí tenemos varias experiencias, tenemos el Foro de Cambio Climático, tenemos una experiencia importante y muy exitosa sobre pesquerías, unos simuladores de explotación forestal, de creación de ciudades, de varios temas. Pero lo interesante aquí es que nosotros sentimos que las salas, como se inauguró en el año 2012 y ya tiene 5 años, pues ya hay que renovarla y tenemos que actualizarla. Y tenemos que traerla al día. O sea, estamos realmente comprometidos. En esta sala hablamos del capital natural de México y la hacemos de una manera transversal, como bien decía Julia, como empezó Julia hablando exactamente, juntando la esfera de lo social, los procesos sociales, los procesos económicos y los procesos del ambiente, medioambientales. Hay esfuerzos. Yo he visto exhibiciones fantásticas en el mundo sobre este tema. Lo que necesitamos es tener el poder de decir sí puedo tratar un tema así de importante, aunque no sean los temas clásicos del museo. Y voy a terminar haciendo un comercial. Justamente mi charla, que es después del coffee break, va a hablar de cómo se puede hacer esto exactamente en el museo, del reto que los diseñadores y creadores de museos tenemos y sí podemos enfrentar. Gracias, Silvia. Bueno, les pediré entonces una muy breve reflexión final a cada uno de ustedes. Julia, por favor. Perdón. Bueno, yo creo que lo que ustedes tienen es que guiar lo que necesitan de la parte de quienes estamos o en la parte científica o en la parte de la aplicación de la ciencia. Y las capacidades, o sea, pretender que nosotros estemos sugiriendo cosas de cómo hacerle en los museos no va a funcionar, porque ustedes tienen toda la idea, son ustedes los jefes de eso. Entonces, ¿qué necesitan de nosotros para poder ayudarles en algo que percibimos que es, hoy los museos no están pudiendo hacer esa transformación en general? Cómo lograr estos dinamismos, como lo que ha logrado Silvia con el MID, y que nos obliguen a pensar en ese sentido. Es parte de la dificultad de estas interacciones. Lo mismo pasa cuando estamos en la concreción de estas distintas ideas en el tema de la ciencia, de cómo convertirlo en política pública. Lo mismo pasa con estos esfuerzos. No está fácil poder dar recomendaciones, no se trataría de ninguna manera de eso. Son ustedes los que tienen que sacar la información de quien la tenga. Entonces, me parece que sí vale mucho la pena en un proceso de avance y de modernización de los museos en México con este tema, que contribuyan a un cambio de actitud de la gente para enfrentar los grandes retos del siglo XXI en el desarrollo sustentable, que sean ustedes los que estén exprimiendo la información de la parte científica, ¿no?
Gracias, Silvia, por informarnos de esa sala. Pero creo que también es un reflejo de que no es un fenómeno que está ocurriendo de manera general. Yo sigo manteniendo que todavía no logramos impactar. Esa es una. La otra, me gustaría decirles que, en mi opinión, deberíamos estar viviendo una enorme revolución, una revolución en la que todos tenemos que ser protagonistas y cada quien desde su cancha. Entonces coincido mucho con lo que dice Julia. Reitero mi compromiso, si al final ocurre esta historia de dar un curso intensivo, de participar yo junto con la gente de la DGDC y con los científicos que haga falta, porque yo creo que podemos tener un poder de convocatoria muy importante para que eso ocurra. Entonces, si ustedes lo quieren organizar, yo encantado, yo aquí expreso mi compromiso. Y finalmente, creo que lo que uno puede decir es que este tema de sostenibilidad, cambio global, cambio climático, tiene que estar en los museos. Y entonces es una cosa que tenemos que enfrentar de aquí en adelante. Gracias. Gracias, César. Finalmente, doctor Loyola. Bueno, yo coincido con mis colegas y amigos. A mí sí me preocupa justo lo que estaba diciendo ahorita César. Estamos viendo un profundo cambio. Hay una cantidad de carencias, de desafíos de enorme magnitud. Hay nuevas capacidades que quieren hacerse presente. Y a veces a mí sí me preocupa que nuestras instituciones envejecen, cuadros que se apoderan de las instituciones y que no dejan que respiren y que emerjan nuevas ideas y que emerjan nuevos talentos. Este país tiene una enorme tradición museográfica, tiene grandes museos, en museos de ciencia. Hay algunos que yo conozco que me gustan mucho, Universum, el MIDE, el Museo del Desierto, y realmente hay con ideas de museos muy creativos. Últimamente, hace un rato que no me he vuelto a meter estos museos, no sé cómo estén, no sé cómo esté el estado de la museografía en este país, pero sí me preocuparía mucho que fueran muy sensibles a rejuvenecer los equipos, a incorporar nuevas capacidades, incorporar las nuevas tecnologías, incorporar los nuevos saberes. Sobre todo en la gente joven hay una creatividad enorme y todas las nuevas tecnologías traen una cantidad de nuevos saberes y de nuevas posibilidades y de nueva creatividad que hay que incorporarlas a los museos, que hay que aprovecharlas, y para sensibilizar sobre los nuevos retos que tenemos hay que aprovechar este tipo de talentos que tiene este país, ¿no? Y desde luego que todo este tema de cambio global, cambio climático, igual me suma a lo que estaban diciendo mis colegas, siendo el principal desafío de la humanidad en el siglo XXI, por todo lo que se ha dicho. Tenemos que hacer un esfuerzo en todos los espacios sociales, incluyendo los museos, para abrirlos y para que sirvan como espacios de sensibilización, de transmisión de conocimiento y de aprendizaje para enfrentar este dilema que no es fácil y del cual depende, pues en buena medida, la salud del planeta y la salud de las especies vivas, no nada más de nosotros, ¿no? Muchas gracias, pues agradecemos a todos su presencia y a los panelistas por su participación. Yo te voy a robar el micrófono un segundo. Quiero agradecerles profundamente porque sé la agenda que tienen. Julia, muchísimas gracias por haber venido. César, Rafael, y yo sí te tomo la palabra para lo de la capacitación y propongo que sea en la Dirección General de Divulgación Científica de la UNAM. ¿Qué opinan? Está en el DF, todos tenemos libre, es mucho más económico para nosotros ir a la Ciudad de México, y también me ofrezco para llamarles a todos, mandarles la información. Una vez que tú me des una fecha, inmediatamente yo convoco, tengo todo el directorio de la AMCID, me pongo de acuerdo con César y eso es lo mío,
Nada más ustedes díganme, yo lo organizo inmediatamente y te lo agradezco de todo corazón porque es justo lo que necesitamos, generar ese vínculo, ustedes expertos, tener su información y nosotros transformarla y poder llegar a la gente y generar esa conciencia que tanto necesitamos en los niños. Quiero decirles que esta mesa tuvo una trampa, pero me encantó cómo resultó. Y la trampa es que el lema del Congreso es museos responsables y la idea era que los museos pensemos en nuestra responsabilidad hacia el público. Pero ustedes también lo asumieron diciendo, el gremio científico tiene también una responsabilidad y ustedes museos tienen a los públicos, vamos a hacer sinergia y eso de verdad es lo que vamos a hacer a través de AMCIT con tremendos investigadores expertos en el campo y vamos a llevar este tema prioritario, importante a nuestros públicos en la República. Entonces, qué manera de cerrar. Muchísimas gracias por todo su apoyo y esto no acaba aquí porque ya veo a varios directores de museos diciendo que por favor se acerquen, nos acerquemos y lo hagamos juntos. Les queremos dar un reconocimiento del AMCID y un obsequio de parte del gobernador Enrique. Sí, claro. Aquí en Tabasco somos muy generosos. Aparte, ya queremos que se quede a vivir en Tabasco muchos años y que se convierta en Juchimán como Rafael. De acuerdo, que se vote. Mi querido amigo doctor Loyola, ayúdame. Julia. Juchimán. Yo sí tengo. Sí, sí tiene Juchimán y también la tenemos aquí adoptada en Tabasco. Es de Perla Estrada del Río, mi pintora favorita. Es tabasqueña, claro. Todos son tabasqueños también. Él es buenísimo, tabasqueño. Gracias. Esta es su casa, los esperamos siempre y yo me organizo con el doctor César sobre la sede y la invitación a todos nuestros amigos. ¿Cómo ven, compañeros? Nos apuntamos rápido, ¿verdad? Ah, la foto, claro.